Vamos a hablar también de eso, ¿qué les parece? Estamos acompañados de Lorena Pastor, ella es psicóloga, especialista pues en temas de salud mental tan necesarios para hablar no solamente en esta temporada, sino, a decir verdad, todo el año. ¿Cómo está, Lorena? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y conversábamos un poquito en relación a estos temas, ¿no? Los riesgos que se presentan de conocer a alguien a través de Internet. Exacto. El conocer es importante saber que tiene dos etapas. Una etapa que tranquilamente puede ser por Internet, pero tiene que venir la segunda etapa necesariamente, que es el contacto físico y el conocerse cara a cara. A través del contacto físico yo puedo darme cuenta y puedo leer la conducta no verbal de la persona, puedo ver los defectos más claramente, puedo ser más difícilmente engañada, porque bueno, uno puede ser engañada también físicamente, pero aquí se reducen un poco las posibilidades. Y también algo muy importante es disminuye la posibilidad de idealización. Porque ¿qué pasa? A través de una pantalla solemos idealizar mucho a la persona que conocemos. Solemos atribuirle características que a nosotros nos gustaría que esa persona tuviera, ¿no? Y tratamos de llevar un poco la percepción que tenemos o que vamos elaborando de esta persona por ese lado. Ahora, esa idealización que se realiza cuando alguien conoce, ¿no?, a otra persona y por ahí empieza pues este gusto, se da prácticamente pues cuando uno está en esta primera parte del cortejo, ¿no? Claro. En Internet los riesgos son mayores porque muchas veces incluso esta persona ni siquiera es de repente la fotografía que ha colocado o de repente hace o, claro, ¿no?, o es la persona que ha narrado o ha contado a través de Internet. Claro, se suelen crear perfiles falsos, se suele colocar información falsa. En realidad, los que más en riesgo están son los adolescentes. Así es. Porque no son muy conscientes y también les falta experiencia y se dejan llevar por todo este momento mágico que mencionas, ¿no?, de la ilusión. Entonces, es ahí que de alguna manera bajan la guardia y empiezan a brindar más información de la debida, dan dirección, teléfonos y se hacen presas fáciles para cualquier violador, ¿no? Claro, entonces lo ideal sería, en todo caso, si la persona pues gusta de repente tener contactos y conocer a personas, ¿no?, a través de la red, que sirva para ello, ¿no? Conocer y luego ya, ¿no?, establecer un contacto y una comunicación y un conocerse, ¿no?, face to face. Tiene que darse, ¿no?, eso definitivamente. Esas relaciones que solamente son a través de una pantalla no son relaciones reales. Y la gente vive de falsas ilusiones y de falsos encuentros por la red que en realidad no es algo real o vívido, ¿no? Se tiene que dar de todas maneras o se tiene que pasar esta segunda etapa. Hoy en día, en realidad la tendencia es a conocer a gente por Internet, según muchos estudios. No podemos dejar de lado y la facilidad que existe, sobre todo para personas que además son tímidas, que tienen algún grado de autismo o que tienen esta dificultad de poder enamorar a la persona en tiempo real o cara a cara, ¿no?, en una primera instancia. Claro, es una herramienta muy útil que nos puede servir incluso para abordar a alguien, pero en definitiva no debería quedarse ahí. Y algo que también no debería quedarse ahí es esa sensación que muchas personas de repente sienten en esta temporada. Y hablábamos un poco de esta depresión navideña, incluso que ha sido, ¿no?, apodada de manera coloquial, que es esa sensación, ese bajón, ¿no?, emocional que muchas personas pueden sentir. ¿Por qué es que se da y qué síntomas de repente podríamos reconocer para apoyar a una persona que está en esta situación? Se suele dar principalmente en personas que han atravesado dificultades durante el año, muy relacionadas específicamente a la pérdida de un familiar, ¿no? Estas personas, en este momento significativo que es de celebración del nacimiento de Jesús y que se reúnen en familia para cenar y pasar momentos bonitos, lamentablemente el haber perdido un familiar acentúa los sentimientos o emociones de tristeza. Entonces hace que uno ya no lo viva con tanta emoción, sobre todo si además la pérdida del familiar se ha dado muy cerca de estas fechas, ¿no? O ha habido un evento trágico. Normalmente de pérdida, se asocia bastante a pérdida. Ahora, ¿qué síntomas podemos encontrar? Hay muchos en la depresión. Principalmente se altera el sueño, se da insomnio, se altera el apetito, la persona deja de comer como antes, suele perder peso. También lo que ocurre es esta tristeza o este bajón en el ánimo, o que lo que se conoce como también anedonia, la incapacidad de disfrutar de las cosas, ¿no? Empezamos a ver que la persona ya no tiene un mismo interés o disfrute por las actividades que hacía antes y que le generaban placer.
muy aparte del disfrute también de la propia fiesta, ¿no? Si es una persona que amaba las Navidades, de repente ya no las disfruta o ya se vuelve mucho más reacio a celebrar estas fiestas. ¿Cuándo es que debería llamarnos la atención y de repente ya mandarnos a acudir a buscar ayuda especializada, ¿no? Tomando en cuenta que también en esta temporada del año, pues uno cambia de año y por lo general siempre empieza a hacer la revisión, ¿no? Muy personal de las cosas o los metas que de repente se trazó al año y muchas veces se da cuenta que, bueno, pues de repente no pudo cumplir ninguna de ellas. Eso también nos lleva incluso a pensar o a repensar o reevaluar de cómo es que estamos viviendo. Nos puede también llevar pues a temas de depresión, siquiera de estrés, ¿no? No, sí, claro. ¿Cuándo acudir al especialista? En realidad, en la aparición de los primeros síntomas, vamos a ir notando estos cambios que se van presentando. Bueno, de hecho, faltan mencionar muchos más síntomas. Es un grupo de síntomas que ya nos van preocupando. En la aparición de los primeros síntomas, yo tengo que ir observando y si vemos que estos se incrementan con el tiempo, buscar inmediatamente ayuda. Otra señal muy importante es que se afectan las áreas de vida, ¿no? Si se afecta el área laboral, el área amical, el área familiar, si una de estas áreas empieza a fallar, ya estamos viendo, o sea, mi desenvolvimiento en alguna de estas áreas, ya estamos hablando de que hay un problema real instaurado. Y es ahí donde con mayor razón tenemos que buscar ayuda. Ahora, ¿qué recomendaciones de repente podríamos darle ya a las personas que en estos momentos están viendo? Y si bien es cierto, no sienten ellos que están atravesando una situación de depresión, sí, ¿no? Una sensación de pena, porque hay como una especie de nostalgia, el ver tantos centros comerciales de repente atiborrados, atestados de gente, el tráfico que se vuelve cada vez insostenible, ¿no? La situación, el corre-corre, las compras, ¿no? Los gastos que se hacen, nos hacen atravesar por situaciones en las cuales uno está como que atrapado en ¿qué hago, no? ¿Para dónde voy? ¿Qué decirle a esas personas que en esos momentos están hasta cansados? Yo creo que es importante que estas personas busquen la ayuda necesaria en su red social, en sus amigos, en sus familiares, busquen el apoyo y no tengan temor de expresar cómo se sienten en el momento en que se sienten de esa manera, ¿no? Porque, digamos, esta iniciativa de pedir ayuda va a aliviar los síntomas de alguna manera. Y dos, recomiendo que no tengan miedo de pedir ayuda, porque a veces por vergüenza, por ciertos mitos, tendemos a escondernos del psicólogo, del psiquiatra, pensamos que la gente nos va a matizar, ¿no? Exacto, o a criticar o a juzgar. Y en realidad yo pienso que hay que perder ese temor, porque si no se busca ayuda, las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Y olvidarnos y pensar pues de que presentar estos síntomas o de repente presentar estas sensaciones o bajones de ánimo, pues es signo de debilidad, ¿no? No hay nada más valiente que decir necesito ayuda, ¿no? Conversarlo con las personas que de repente uno tiene alrededor, si bien es cierto, familia, ¿no? Sería pues el primer abordaje, con los amigos también y acudir pues a un especialista. Claro, los familiares son los que deben estar muy atentos, porque muchas veces la persona no se da cuenta o no es consciente que necesita ayuda y piensa que de repente que es normal lo que está viviendo. Claro. Y que de repente lo está sobrellevando de la forma esperada, ¿no? Hay que buscar ayuda, hay que conversar mucha comunicación. Muchísimas gracias, Lorena, por habernos acompañado. Gracias también. Lindas fiestas y gracias Igualmente por haber venido hoy así en 24 vísperas de Navidad.